Para recapitular algunas cosas, unas preguntas que me hicieron sus compañeros y considero importante que todos las tengan porque a lo mejor tienen esa duda. Fíjense, hay una parte termodinámica que es la que termina de cerrar toda esta, digámoslo así, toda esta explicación. Las energías de, por ejemplo, de ionización, las energías de vaporización. Tendríamos energía reticular, que es lo que explica la energía precisamente para separar los iones y llevarlos a su fase gaseosa. Todo eso nosotros lo vamos a ver en termodinámica, a lo que le vamos a dedicar 2 semanas completas a eso. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque la materia, nosotros vamos a trabajar con cinética y requiero que ustedes sepan trabajar con soluciones. De manera que el primer parcial sea disoluciones y cinética y no termodinámica y cinética, que suelen ser 2 temas pesados y a ustedes les cuesta estudiar. Entonces, estos temas van a ser, para este parcial, disoluciones y cinética y después, en un solo parcial, pura termodinámica. Entonces, que sepan que hay ciertas cosas que ustedes van a ver de energía que no estamos tratando porque después le vamos a dedicar exclusivamente un parcial a eso. ¿Ok? Entonces, para que termine de cerrar. Todo esto que yo les estaba comentando también se puede explicar, les digo muy rápidamente. Básicamente un sistema para que sea espontáneo depende de 2 cosas. A nivel energético, que se pierde energía o que se desordene. Es decir, que está favorecido todos los sistemas que se desordenan y pierden energía. Entonces esos son los que se llevan a cabo una vez se supera la energía de activación. Pero para saber de eso tenemos que meternos a hablar de lo que es entropía, entalpía, todo eso que necesitamos termodinámica. Entonces, de esta manera, esta aproximación, busco que puedan entender el fenómeno sin saber esa parte termodinámica, que sea así como muy intuitiva, ¿no? Y después nos sumergimos a hacer los cálculos. Después van a calcular bastante, no se preocupen por eso. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Cuando vean las guías, a lo mejor les va a aparecer delta H y les aparecen unas energías. Bueno, nosotros vamos después a dedicarnos a hacer esto en un parcial, ¿ok? Entonces, cuando vean las guías, que sepan que eso hace referencia a esa parte termodinámica que vamos a ver. Ok. Bueno. Entonces, bueno, chicos, recapitulando. Hablamos, creo que quedó más que claro que necesitamos que las propiedades coligativas no dependen del tipo, sino del número, que tienen que estar disueltas y que para que apliquen a cabalidad tienen que ser soluciones diluidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estén lo suficientemente separadas porque si hay interacciones entre el soluto o entre las moléculas del soluto ya deja de ser ideal y empieza a haber desviaciones del comportamiento que se espera. ¿Ok? Entonces, repasamos. ¿Cuáles son las 4 propiedades coligativas? Descenso de la presión de vapor. Descenso de presión de vapor. ¿Quién me dice grosso modo de qué trata? Ahorita vamos a ir a él otra vez porque es el que más tarda. ¿Qué es más o menos? A ver, ¿qué entendieron? Si se le agrega soluto a un solvente, Ajá. desciende la presión de vapor. Desciende la presión de vapor. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la explicación de momento que le estamos dando? Porque estorban las partículas de soluto. Ok, en esa superficie para pasar a la otra fase estorban y esas moléculas de solvente no pueden escapar. De momento, después hablamos de entropía, pero de momento eso. Bien, ¿qué es el descenso del punto de congelación? Que lo vimos acá con esto. ¿Cómo me lo pueden explicar y qué consiste, qué observan con respecto a Si se le experimento otro elemento o compuesto de una solución, hace que su punto de congelación sea más bajo. Okay. Por lo mismo de que la presión de vapor también desciende. Exactamente. Fíjense, cuando se trata de ordenar el agua, esas partículas estorban. Entonces se requiere, por eso es que se necesita el concepto de entropía. Es un sistema, vamos a verlo así, muy rápidamente, después lo vemos a cabalidad. Si yo tengo agua, que se va a ordenar, vamos a ponerla así, para que se vea como que es líquido. Vamos a suponer que este es el líquido y este es el sólido, es decir, este está más ordenado que este. Como el desorden está favorecido, siempre y cuando son 2 variables que con la energía libre es que se termina de encajar, pero si el desorden está favorecido, esta es la vía espontánea. Es que el hielo pase a algo líquido, o sea, que algo estructurado pase a algo más desordenado. Precisamente como estoy retirando energía en este proceso, él se está ordenando. Entonces fíjense, si yo tengo esto que está acá
y esto que está acá, que es el mismo líquido, pero tiene adicionalmente soluto. En rigor esto es más desordenado que esto. ¿Ok? ¿Por qué está más desordenado? Porque los estados probables son más grandes. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es más desordenado que esto que está aquí. Entonces, para llegar a algo muy desordenado que está súper favorecido, a algo que no está favorecido, requiero más energía o retirar más energía. Pueden verlo desde ese punto de vista. ¿Ok? Como les digo, necesitamos formalizar todos estos conceptos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se aplica. Y antes de eso, les había preguntado, entonces, ¿cómo me definieron el descenso del punto de congelación? En el caso del aumento del punto de ebullición, ajá, aumenta porque para yo llegar a este valor que antes llegaba así, ahora tengo que, lo que era antes era esta temperatura, ahora es esta temperatura para yo poder llegar hasta aquí. ¿Okay? Eso en ese sentido. Muy bien. Y por último, la presión osmótica, que todavía no hemos hablado de eso. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se aplica tanto descenso de punto de congelación y aumento de punto de ebullición. Vemos la fórmula y algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta. Fíjense. Esto que está acá, que yo les voy a colocar aquí, eso está tabulado. Vamos a ver si aprovechamos mejor esto acá y hacemos el ejercicio de aquel lado. Fíjense, para el agua, K sub C, C hace referencia a criogénico, que también coincide con congelación. Entonces ahí no hay mayor problema, porque a veces hay confusión. Y hay algunos libros que en vez de C colocan F, haciendo referencia a fusión, pero es el mismo cambio. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a tener esto que está acá, que tiene como unidades grados centígrados sobre molalidad, y el K de ebullición es 0,52 grados centígrados sobre molalidad. Estas son las unidades. Esto está tabulado y hace referencia a las K que vamos a usar ahorita. Le voy a poner la del agua y le voy a poner la del benceno solamente para que tengan referencia, pero vamos a utilizar la del agua. ¿Qué es importante recalcar aquí? Esto no depende del soluto que yo utilice. Es decir, si yo uso cloruro de sodio, urea, azúcar, lo que sea, esto que está aquí, si el solvente es agua, está la constante, no cambia con el soluto. Si no, no fuese correlativo, depende entonces de la sustancia. ¿Okay? Entonces, 5,12 sería por aquí y este por acá 2,53. Esto es, como les digo, tabulado. Criogénico cuando se congela y esto que es de ebulloscópico, cuando sea ebullición. Entonces, ¿qué notan acá numéricamente con respecto a este número con respecto a este? ¿Qué lo ven? ¿Qué notan? Numéricamente. Este es más grande. Fíjense que básicamente, ahorita cuando lo escribamos, casi que esto es 2. Y esto podríamos decir que es un medio. Ahorita vamos a ver cómo eso se refleja en las concentraciones y en el número de partículas, ¿no? Entonces, eso quiero que lo noten y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que todo esto calce como que mucho mejor. Los datos son los siguientes. Vamos a poner aquí ejercicio. Tenemos como soluto etilenglicol. Hola, ¿qué tal? ¿Me regalaron unos callines por Sí, adelante. Y así sale en el video. Saludos. Voy a agarrar. Adelante, lo que necesites. Gracias. De nada. Entonces, tenemos etilenglicol. Este es el soluto. Vamos a poner acá la estructura del etilenglicol para que tengan una idea. Fíjense algo. El etilenglicol es como, en rigor, es un alcohol que tiene dos OHs. OH y agua, y empieza a haber afinidad. Algo orgánico que tiene OHs empieza a establecer vínculos con el agua, y esos vínculos realmente son interacciones intermoleculares que pueden hacer que esté allí contenido. Si esto no tiene estos OHs, ya puede que no sea soluble. ¿Okay? Bueno, en rigor sería un gas, pero no sería soluble en ese sentido porque es más orgánico, es más afín a un hexano, ¿sí? Porque es no polar. Pero el etilenglicol tiene esta característica. Entonces, es un soluto no volátil, y ahorita vamos a hablar por qué esto es importante, porque esto lo hemos estado asumiendo, y no electrolito. ¿Qué les dice esta información? No conduce.
No conduce. ¿Y cuál es el I de los que no conduce? Ya sabemos cuánto vale. Entonces nos da la masa del etilenglicol. La masa. Gramos, pero creo que sí. Vamos a revisar eso. Y la masa de agua. Ok. Vamos a ver si son los datos que están acá. Vamos a dar de una vez la masa del etilenglicol. No tiene mucho sentido ponernos a calcular eso ahorita. La masa molar, que es el peso molecular, es 62,01 gramos sobre mol. Esta es la información. Vamos a ver si está completa. Ok. Y nos están pidiendo que calculen T de congelación, o sea, la temperatura a la que congela esa solución, y T de ebullición. O sea, nos están pidiendo dos de las propiedades coligativas de la solución propiamente. Entonces vamos a poner aquí para ir resolviéndolo con orden. Y bien, de los apuntes que tomaron, fíjense que había, esto se puede escribir de la siguiente manera. Vamos a ir primero con lo de congelación. Que el delta T de congelación va a ser igual a un I que multiplica un K sub C por la molalidad, o sea, recuerden que es kilogramos de solvente, para poder hallar esta diferencia. Y esta diferencia, a su vez, se puede escribir de esta manera en caso de los que lo vayamos a requerir. Que de hecho, fíjense, cosas importantes aquí. Primero, usamos molalidad. Generalmente en química usamos molaridad con R. Aquí vamos a usar molaridad. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a recordar qué es molaridad. Molaridad es mole de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces fíjense que por qué se utiliza o por qué resulta conveniente hacer esto. Cuando yo estoy evaporando, cuando yo estoy calentando esto, parte del solvente se está volatilizando. Es decir, yo parto de 100 y él se va volatilizando, pasa a 99. ¿Sí? Básicamente esa solución se está concentrando. Cuando yo realizo la medición, yo puedo determinar muy fácilmente la masa de solvente que hay, por diferencia. Tengo lo inicial, tengo el final, lo que se fue es el solvente, porque el cloruro de sodio no va a volatilizar. Entonces es una manera de poder determinar, por este método, cuánta concentración real hay. Y por otra parte, recuerden que la molaridad depende, sería mol de soluto, sobre volumen de solución. El volumen de solución, digámoslo así, es susceptible a la temperatura. Los líquidos se dilatan. Entonces yo estaría teniendo un error en ese sentido, cosa que a la masa no le pasa. ¿Ok? Si yo caliento 1 kilo, bueno, va a seguir siendo 1 kilo, pero el volumen tiende a dilatarse. Entonces es por eso que no es casual que en propiedades coligativas donde hay diferencias de temperatura estemos usando molalidad y no molaridad, porque depende de esto que está aquí. ¿Eso queda claro? El porqué de esto. Ok. Es una cuestión de practicidad en ese sentido. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Importante, cuando nosotros estemos hablando tanto del punto de ebullición como de congelación, este delta siempre da positivo. ¿Qué les quiero decir con eso? Que como es la forma de saber quién va aquí y quién va aquí si se les olvida. Por ejemplo, la temperatura del agua es 0. Entonces, para que algo dé positivo tiene que ser algo mayor menos algo menor. Menos algo, que es lo que voy a determinar. Porque va a ser menos 2,3 grados centígrados. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que cuando sea congelación, en este caso, lo que me tengo que preguntar es, mira, ¿cuál es más grande? ¿La temperatura del líquido solo? En este caso, que es la temperatura a la que funde el agua, que es, ¿a qué temperatura se vuelve hielo? 0 grados. 0, o la temperatura de la solución, es decir, esta que al final vimos en el termómetro que era -6 por allí.
¿Cuál de las dos es mayor? Bueno, la del agua, porque 0 es mayor que menos algo. Entonces, esta va a ir acá, esta va a ir acá. Eso es una forma de recordarlo. Porque a veces en el parcial se nos olvida, porque en cada una de ellas está invertida. O sea, en congelación es de una manera y en la otra es de otra. Entonces, la manera de no olvidarlo es preguntarse si esto me tiene que dar positivo, teniendo esto en cuenta, quién va aquí y quién va aquí. Eso es todo. ¿Ok? Otra cosa en que vamos a trabajar esa temperatura. Fíjense las unidades, grados centígrados, molaridad. Es decir, no tengo que pasar a Kelvin, porque aquí ya está en grados centígrados. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Lo que nos están pidiendo en rigor, vamos a ver, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo delta TC o nos están pidiendo este de aquí. Nos están pidiendo este o este, nos están pidiendo la diferencia o la temperatura. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿De este o este? ¿Este o este? Este de acá, ¿no? Perfecto, entonces nos conviene utilizarlo así desglosado para que ya tengan esa comodidad. Pregunto, ¿cuál es la temperatura de fusión del agua? 0 grados centígrados. Menos, esto es lo que quiero buscar, es igual, ahí, dijimos que el etilenglicol es no volátil y no electrolito. Vamos a desglosar la importancia de eso. El no electrolito que me habla de la I, que lo dijimos ahorita, que es 1. Entonces lo voy a colocar aquí, simplemente eso no se escribe, pero lo voy a colocar aquí de manera académica. Ok, K sub C, me vengo para acá. ¿De qué solvente estamos hablando? Agua. Si es hexano, tiene que ser otro. O sea, aquí lo tenemos. ¿Cuánto nos dice que es? Lo copio. Grados centígrados sobre molalidad. O sea, esto lo que te quiere decir es que son las unidades de la molalidad. ¿Okay? Y ahora aquí tengo que colocar la molalidad de esa solución que tengo que calcularla. ¿Ok? ¿Cómo calculo yo molalidad de esa solución? Molalidad es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. ¿Quién me dice cuántos moles da? Vamos a hacer el cálculo. Sería, tenemos el peso molecular que es 62,01 y tenemos la masa que es 651. Ok. Vamos a ponerlo acá, 10,498. Bien. Y kilogramos de solvente. ¿Quién es el solvente? El agua. Me la están dando ya en masa. Me la podrían dar en mililitros y bueno, yo con la densidad lo cambio. Pero me lo están dando en masa. Esto está en gramos. ¿En qué lo necesito? Perfecto. Entonces divido entre 1000 y me queda esto así. ¿Correcto? Bien, vamos a copiar. Entonces aquí sería 2,505 kilogramos de agua. Perfecto. ¿Cuánto da este cociente? Perfecto. Y las unidades serían mol sobre kilogramo. Lo escribimos molal. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos básicamente todo para poder despejar este señor que está aquí, que es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a hacer este producto que está aquí. Sería 1,86 por 4,10. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da, muchachos? Eso que. Ok, grados centígrados. Entonces, vamos a ponerlo aquí primero porque todavía no hemos hecho el cálculo. Hicimos esta multiplicación, esto es positivo. Pero yo tengo aquí es menos T de solución. Al despejar, T de solución, está diciendo que es menos 7,79 grados centígrados. Es decir, que esa solución, cuando yo le coloque el termómetro, me va a registrar esto que está aquí. ¿Ok? ¿Hay dudas con respecto a esto? Si nos pidiesen la diferencia, bueno, la diferencia es esto que está acá. Ustedes tendrían que hacer 0 menos 779. Es decir, la diferencia en este caso sería de 7,79 grados centígrados. Es decir, la diferencia es positiva. Lo que quiero hacerles ver es que cuando vayan a trabajar aquí, que vayan a colocar T de solución, va a ser
Por ejemplo, 0 menos algo, que va a estar aquí implícito. Fíjense que este menos es este menos que nos dio acá. ¿Lo ven? Pero recuerden esta parte, que es un error que comúnmente... Esto cuando se practica no tiene mayor cosa, para que lo tengan en mente. Otra cosa. Noten que esto es casi 2, casi. Es decir, que el agua, digamos así, la diferencia para una misma concentración, si usamos, porque ahorita vamos a usar casi que la misma fórmula, en este caso casi que se duplica el número. Vamos a hacer el otro para que quede más claro todavía, porque con los números va a ser mucho más efectivo. ¿Esto lo puedo borrar de aquí? Y se ve bien con la nube. Vale, vamos a hacer ahora el de T de ebullición. T, vamos a escribirlo, delta T de ebullición va a ser igual a I, K de ebullición, por la molaridad. Molaridad, esta ya la calculamos. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuánto vale esto que está casi tiene que ser positivo? Vamos a verlo de la siguiente manera. Yo tengo la temperatura del agua solita, que a una atmósfera va a ser, ¿cuánto es la temperatura de ebullición? 100 grados centígrados. 100 grados. Si la propiedad coligativa a mí me dice que es el aumento del punto de ebullición, el T de solución, es decir, aquel que incluye al analito, será mayor o menor. Cuando hicimos esto, ¿nos dio más o menos? Entonces este va a ser más grande. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si esto se les olvida, va a ser el T de solución, que es el más grande. ¿Se acuerdan del nombre de la propiedad, no? Aumento del punto de ebullición de la solución, menos el T del agua, va a ser igual a I, KE, M. Vamos de nuevo. ¿Este I cuánto vale? Es el mismo absoluto, ¿no? 1. 1. Caso E, que lo acabo de borrar aquí, hace referencia a 0,52 grados centígrados sobre molalidad. La molalidad es la misma que calculamos ahorita. Es el mismo número de... Sí, ese valor ya lo tengo, que es 4,19 molar. Bien, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? A una atmósfera. 100. Si no les especifica, asumimos una atmósfera, ¿ok? Y esto es lo que estoy buscando. Entonces, vamos a hacer este cálculo que está acá. ¿Cuánto nos da el T de solución, que es lo que estamos buscando? Y vamos a ponerle aquí. Bueno, ese es de ebullición. ¿Cuánto da esa temperatura? 102,18. Ok. Perfecto. Si nos pidieran la diferencia, sería 102,2 menos 100, 2,2 grados centígrados. Es decir, que esta solución, el agua aumenta en 2 grados, 2,2 grados, la temperatura con respecto al solvente original. ¿Ok? Eso depende de lo que nos estén pidiendo. Simplemente, como nos están pidiendo T de solución, dejamos esto que está aquí. Entonces, ¿qué era lo que... vamos a ver rápidamente el delta. 2,2. Y aquí vamos a tener el delta es 7,79. Es decir, que para una misma solución, el agua, fíjense que aquí el efecto es mucho, tiene más grados para la misma solución. Es decir, hace que la propiedad coligativa en el agua de una misma solución hace que se enfríe más el agua de lo que puede hacer que aumente su temperatura. ¿Ok? De hecho, esto tiene implicaciones, le comento así muy rápidamente, y es que se ha evaluado, generalmente, actualmente hay problemas con el agua en el mundo para potabilizar. Tenemos mucha agua, pero está salada, que son las de los mares. Y las que no están saladas, están contaminadas, o están en el subsuelo, que a veces no se tiene el acceso a ellas. Entonces, lo que se ha preguntado, tú podrías decir, bueno, si yo tengo agua con sal, la destilo, y tengo agua para utilizar. Tengo agua de mar, destilo, y recolecto. Lo que pasa es que cuando tú haces los números a nivel energético, digamos que destilar agua consume bastante energía. Entonces países, por ejemplo, qué sé yo, petroleros, bueno, se pueden dar ese lujo, que a lo mejor tienen calor residual y con eso destilan.
O sea, tienen termoeléctrica y el calor residual que no pueden utilizar, bueno, lo aprovechan para destilar agua. Pero en otros países donde necesita, la energía cuenta, si ya cuando sin tener que destilar agua ya es un problema, imagínense ahora tener que destilar agua, es problemático, este hecho es problemático. Ahora bien, lo que se ha estado viendo era si era conveniente más bien ir hacia abajo, como congelar. Porque claro, con menos energía tienes más diferencia, pero tiene otras implicaciones. De hecho, se ha pensado incluso ver si es posible traer como los glaciares hacia los icebergs, pues, por decirlo de una manera. Es rentable eso, solo que en ocasiones no es rentable. En un tiempo lo fue. El primer hielo que se conocía era de... Para acá. El primer hielo que se utilizó era el que se cortaba y se mandaba al Caribe envuelto, ¿sí? Ya después lo empezamos a hacer las neveras. Entonces, esto es algo a considerar para al momento de hacer esas evaluaciones. Esto también se los comento porque está relacionado con la segunda propiedad, la próxima propiedad cualitativa que vamos a estar utilizando, que es la presión osmótica. ¿Hay dudas con respecto a esto? Entonces, esto es bastante sencillo, muchachos. Lo que tienen es que ir haciéndose las preguntas. Ahora yo le hago una pregunta rápida. Si fuese la misma molalidad, todo igualito, este valor igualito, todo, pero en lugar de etilenglicol tuviese cloruro de sodio, ¿me sigue? ¿En qué cambia esto que está aquí? ¿Esto cambia? No, porque esto es del agua. Si es agua, si es hexano, esto es agua, es este. Esto estoy diciendo que es lo mismo. ¿Esto cambia? Sí. Ok, entonces, así, rápidamente, ¿cuánto sería la diferencia de temperatura si se tratase de cloruro de sodio? El doble. El doble, es decir, que la diferencia debería ser 15 algo, ¿no? Vamos a ponerle 15 algo, grados centígrados. La diferencia, ¿sí? Y en este caso, hacemos el mismo análisis. Si todo es igual y la molaridad se mantiene, esto se mantiene, esto se mantiene, esto es el doble, ¿cuánto sería esto? 4,4 grados centígrados. ¿Ok? Puedo, y ya esto se lo pregunté en la mañana, pero ahora se lo pregunto hacia arriba. Yo puedo elevar el punto de ebullición del agua hasta donde yo quiera. Le añado sal. ¿Cuál es el límite? Exacto, la solubilidad de esa temperatura. A 100, ¿cuánto se disuelve? Y aparte el solvente se me está yendo, o sea que tendría que estar reponiendo. Entonces, no voy a llegar a un punto de hasta donde ella se solubilice. ¿Ok? Entonces, esto se utiliza, el etilenglicol es un anticongelante. En países donde hay inviernos, es conveniente que lo que está dentro de los refrigerantes, propiamente, ¿sabes que aquí usamos agua? Usamos agua y eso. Esto es conveniente porque que se congele a menos 7 te garantiza que el agua no se te va a congelar dentro del carro, dentro de los sistemas de refrigeración. Porque si la temperatura está a menos 2, el agua congela a 0, se te va a congelar. Pero si congela a menos 7, bueno, no se te congela. Entonces cuando tú lo vayas a encender, no tienes hielo, tienes agua. Una pregunta que yo les hago. Si estamos viendo que el cloruro de sodio, mire, es incluso hasta mejor, ¿no sería mejor a ese carro echarle cloruro de sodio, echarle agua, el cloruro de sodio? Pregunto. En teoría sí. Ah, está más barato, ¿no? Sí. ¿Qué dicen? No ¿Sí? sé cuándo. ¿Cómo? No me suena. ¿No le suena? ¿Y por qué no le suena? ¿Qué creen ustedes que pues, fíjense, a nivel numérico, esto y esto, el cloruro de sodio se ve que es fantástico y es más barato, o sea, en todos lados. La sal no oxida. Es un corrosivo. Entonces, bueno, vas a tener, pero se te va a oxidar. Si todo esto es metálico, y lo vamos a ver cuando veamos electroquímica, si tú tienes algo que es metálico y tienes una solución salina, todo esto se te va a empezar a corroer. Entonces no te va a durar nada el carro. ¿Okay? Eslargas y más si calientas. O sea, cuando calientes el carro, ahora tienes una solución, calienta el cloruro de sodio. Bueno, entonces bueno, vas a tener... Entonces, a nivel de propiedades coligativas tiene sentido, pero por eso es que ustedes tienen que ver el panorama completo. De todo, porque una sugerencia perfecta podría ser añadir el cloruro de sodio. Todo el mundo tiene cloruro de sodio. Si tienes mar, tienes cloruro de sodio. En cambio, esto hay que sintetizarlo. Entonces, esa es la razón. Que cuadra una parte, pero la otra no. Y hay que buscarle la funcionalidad. ¿Okay? ¿Eso queda claro? Bueno, ¿quién ha escuchado sobre ósmosis inversa? El que haya escuchado de ósmosis inversa, ¿qué ha escuchado de ósmosis inversa? ¿Y qué trata? ¿No somos?
¿Para qué se usa primero? ¿O dónde se usa? ¿O qué han visto? Filtrar agua. Para filtrar agua. ¿Y qué retira? Porque, por ejemplo, cuando nosotros filtramos los filtros convencionales, quitan microorganismos, quitan un poco de tierra. La ósmosis inversa quita otras cosas. Adicional, ¿no? ¿Qué creen ustedes que quitan? Y les voy a dar una clave. Se usa en los países árabes. Israel es pionero en eso. ¿Qué creen ustedes de dónde están sacando el agua? Del mar. Tienen agua de mar, ósmosis inversa, agua dulce, con la energía asociada, ¿no? Para poder hacer ese proceso. Pero para conocer lo que es un ósmosis inversa, primero tienes que saber que es ósmosis no inversa, ¿no? Ósmosis normalita. Bien, entonces bien. Aquí, una primera aproximación a lo que es la ósmosis, vamos a verlo de la siguiente manera. Nosotros aquí tenemos un sistema, aquí vamos a tener otro sistema, y aquí vamos a tener otro sistema. Vamos a tener aquí un medio hipertónico. Fíjense, cuando yo hablo, y esto es importante porque se confunde. El medio es hipertónico, lo de afuera. Es decir, esto que está aquí tiene más partículas que lo que está dentro. Medio hiper, por encima, tónico. ¿Ok? En este va a ser isotónico. ¿Qué le suena iso? Igual. Si tengo aquí, aquí tengo las mismas. Es hipotónico. ¿Qué le suena hipo? Ok. Entonces, tenemos acá, cuando estaba viendo el video, por eso que yo hablo y escribo, en el video anterior, en homogénea, le ponía las acenteras a la O, yo, pero ¿por qué? Y ya me di cuenta que hablo y escribo, entonces ahora me detengo con los otros. El punto es, ya se lo voy a poner aquí. Entonces, esto que está acá, hipotónico, lo que tienen que saber es que el agua, o en este caso el solvente, va a fluir a donde esté más concentrado. Es decir, donde esté más diluido, el agua va a cruzar hacia donde esté más concentrado. De hecho, la ósmosis inversa es lo contrario. Aplicamos fuerza para donde tenga más agua y sal, pase agua. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Ósmosis inversa, ¿qué hago? Bueno, con agua de mar, ¿qué tiene agua de mar? El cloruro de sodio. ¿Qué hace? Bueno, me la separa del agua. Bueno, entonces, si el inverso hace eso, el normal es al revés. El agua va a diluir lo que esté concentrado. Entonces, si yo tengo un medio hipertónico, ¿de dónde a dónde va a fluir el agua? ¿Quién tiene más agua? ¿Esto aquí o esto aquí en términos relativos? ¿El sistema o el entorno? ¿El qué? El sistema. El sistema, porque este tiene más soluto. Entonces, por lo que acabamos de decir, en un medio hipertónico va a haber un flujo neto de agua así. Siempre es el agua el que fluye, el solvente, el agua. ¿Ok? Ahora, en un medio isotónico, vamos primero con el hipotónico y vamos al isotónico. En el hipotónico, ¿qué ocurre? Aquí hay más que aquí. ¿De dónde a dónde fluye el agua? Así. Porque el agua es la que fluye. Ok, perfecto. ¿Y en un medio isotónico? Es igual. Es igual. Lo que en términos netos es igual. ¿Qué quiere decir neto? Que pueden estar moléculas de agua entrando, pero es la misma de las que van saliendo. Pero neto es cero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Fíjense acá, nosotros partimos de una de las pasas. Aquí tenemos las pasas. ¿Qué es una pasa? Cuando ustedes la prueban, ¿a qué le saben? Azúcar. O sea, hay un glucosa, sacarosa que está dentro aquí, que está concentrado. Entonces, aquí, ¿con cuál de estos concuerda esa? Con el hipotónico con respecto al agua. Es decir, yo tengo una pasa y aquí tiene agua. Y aquí tengo la pasa. ¿Con cuál de estos concuerda ese sistema? Si está aquí, el hipotónico. ¿Por qué? Porque está más concentrado en azúcar aquí que afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el flujo neto de agua? Así. ¿Y qué pasa cuando hay un flujo neto de agua de este estilo? Se hincha. ¿Y qué es lo que observamos? Eso precisamente. ¿Ven cómo están más gorditas? Y si lo dejan más tiempo, más. ¿Ok? Eso por una parte. Aquí estamos asumiendo también, y que no lo hemos dicho, que hay una membrana semipermeable, en este caso es celular, la membrana celular, que está dejando pasar el agua, pero no el soluto. ¿Ok?
Entonces, eso habría que también recalcar. Ahora bien, vamos con la berenjena. Les muestro la referencia. Y no se ha oxidado, ¿verdad? A veces se ponen como negritas con los oxígeno. Fíjense lo siguiente. Esto que está acá es la referencia. Fíjense que es como, no sé, trocitos normales, ¿no? De berenjena. Fíjense, en ambos casos, en una colocamos azúcar y en otras colocamos cloruro de sodio. Entonces, esta es la de sacarosa, o sea, la de azúcar. ¿Ven esto? Vamos a ver si lo podemos poner por acá. Fíjense que aquí hay una cantidad de agua, obviamente acompañada de azúcar de exceso que le añadimos, que salió de la berenjena. ¿Ok? Entonces, todo esto es agua con azúcar porque también aquí hay un exceso de azúcar. ¿Ok? El agua sale y lo podemos notar acá. Con la sacarosa, con el cloruro de sodio, exactamente lo mismo. Fíjense que aquí. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, que es una forma visual de verlo, ¿qué podríamos decir del medio? El medio es hipertónico, tiene tanta sal que el agua que está aquí adentro en la berenjena sale a diluirlo. Se diluye y eso es esto que estamos observando. ¿Ok? Si esto se hiciera a nivel cuantitativo, pues serían dos soluciones y veríamos algo como esto. Lo que pasa es que a nivel de laboratorio, ustedes lo van a ver en los libros de esta manera, como algo así. Aquí un tapón de una membrana semipermeable y van a ver cómo con el tiempo, si esta es la membrana, va a haber un desnivel. Uno va a estar acá y la otra va a estar acá. ¿Ok? A medida que el agua va fluyendo para acá, o sea, esto va bajando y esto va subiendo aquí. Eso es lo que ustedes van a ver en los libros. Ahora, cuando ustedes quieren hacer esto en un laboratorio con una membrana semipermeable en una U, pero bueno, a nivel gráfico se ve bastante bien, ¿no? Se ve, no es que sea imposible, pero bueno, no es tan sencillo como poner algodón y ya, ¿no? ¿Esto queda claro? Sí. Entonces, intuitivamente, la ósmosis inversa lo que busca es revertir el proceso donde, digámoslo así, quiero quitarle sal al agua. Si el flujo normal es este, yo aplico presión aquí para que él pase hacia acá. Si aquí había más agua y aquí disolución, esto aplica si la disolución es más diluida. O sea, si esto es disolución y disolución y esto es más diluido, también va a haber flujo. Yo aplico aquí y estoy forzando el proceso, digámoslo así, que no es espontáneo. Y pasa esto para acá y obtengo más agua. Eso es la ósmosis inversa, con todo el desarrollo tecnológico de las membranas respectivas. ¿Okay? De hecho, ya los de laboratorio saben esta historia más o menos, porque les tocó en el examen final. Margarita, la isla de Margarita se alimenta inicialmente, era, coño, otro vez los mapas, muchachos, por favor. A ver. Bueno, ¿qué es esto? La península. Eso es Ahí. Ahí es de Margarita aquí que me da un apoyo. ¿Es al revés o es así? Al revés, ok. Algo así, más o menos. Ahí, coche bueno, por acá, ok. El hecho es que por acá hay unos lagos y el agua se mandaba por tubería hasta la isla. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? Está atravesando mar. Hierro, mar. Claro, no es que son necesariamente hierro, tienen sus ciertos tratamientos, fibra de vidrio, cosas, pero bueno, es agua constantemente en movimiento de algo que se corroe. El sistema de bombeo tienes que pasarlo por debajo del mar. Todo esto para llevarlo a la isla. ¿Qué pasa? En ese momento, esto se alimentaba de dos pozos. Esto es lo que todavía medianamente funciona, pero ustedes se imaginarán la cantidad de fugas que tiene todo esto. Se ha buscado medidas alternativas que es como ósmosis inversa. Es decir, lo bueno que tiene la ósmosis inversa es que como que lo puedes colocar cerca donde haya mar y bueno, ahí empiezas ya a producir. Entonces te evitas todo el traslado y las pérdidas de presión que tiene esto por aquí y aparte el mantenimiento en esto, porque ustedes se imaginan cómo se le hace mantenimiento a esto. O sea, abusos, cosas, soldar bajo el agua, o sea, son cuestiones complejas. Pero en su momento esto era lo que había. La ósmosis inversa requería demasiada energía. Entonces, la solución, bueno, esto que es fuerza bruta básicamente, pero bueno, llevamos el agua al aire.
¿Ok? El tema con el agua de Margarita también es que los pozos, muchos de ellos están salinizados. Es decir, tienes el agua del pozo, pero, por ejemplo, si aquí está el mar, vamos a verlo así, aquí está una tierra, aquí está el mar, bajo tierra hay un pozo, si hay una diferencia de presión, esta agua entra y lo saliniza. Pasa en Margarita que algunos están salinizados, ok, entonces eso puede llegar a servir, por ejemplo, para pocetas, cosas de ese estilo, pero para beber no, y para pocetas entre comillas, porque si tienen cuestiones metálicas también te los va a oxidar. Entonces, y si la red es vieja, que probablemente es la que hay, bueno, entonces tienes como que resolver el problema ahorita y el problema lo transfieres para luego. ¿Qué les quiero decir con todo esto? En la osmosis inversa se ha tratado de colocar un sistema de osmosis inversa para poder suministrar agua a Margarita. El tema está que las tecnologías han avanzado lo suficiente para que a nivel energético esto ya sea rentable. Antes no lo era. Era demasiada pérdida de energía, eso ha mejorado mucho con las membranas y van aprovechando las presiones para que no se pierdan. Entonces eso ha mejorado y hoy por hoy en la mayoría del mundo, todo lo que es ahorita Medio Oriente, no sé si han escuchado ahorita con el tema de Irán y todo esto, que las desalinizadoras son puntos estratégicos, porque si le quitas, rompes eso con que agua tipo, te quedas sin agua. O sea, tienes agua de mar, pero no tienes agua dulce. Entonces son puntos como estratégicos porque se basan en esto que está aquí. ¿Ok? Y Arabia Saudita, si mal no recuerdo, también destila. Ellos tienen termoeléctricas y el calor, la turbina aprovecha una cantidad de calor y otra la bota. Ese calor lo están aprovechando para destilar agua. Entonces, pero eso para países que tienen mucho petróleo, que aparte tienen las termoeléctricas, bueno, dices, aprovecho esto. Pero un país normal, bueno, probablemente recurra a osmosis inversa. ¿Por qué les digo todo esto? Porque para saber lo que es osmosis inversa, vamos a definir ahora la fórmula que vamos a estar utilizando de osmosis. ¿Esto quedó claro? Cuando tengan dudas, acuérdense de estos experimentos. ¿Se acuerdan de la pasa y se acuerdan de la berenjena? Hacia donde fluye el agua. Y siempre acuérdense que fluye es el solvente, no los solutos. Es el solvente el que fluye. Entonces se hacen esas preguntas y van a ver que lo van a responder. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Quién me recuerda? Voy a escribir la primera. La presión osmótica, que se representa con pi, esto no es 3,14, es la forma en que se representa. I, M, R, T. La presión osmótica, coeficiente de Van Hoff, aquí es molaridad, la de siempre, R, que es la de los gases, y T. ¿Quién me recuerda la ecuación de los gases ideales? Muy bien. Ok, si yo esto lo paso dividiendo, lo puedo reescribir de esta manera, ¿verdad? ¿Cierto? Y esto que está aquí es la molaridad. Técnicamente esto y esto no es lo mismo adicional a esto. Bueno, P en griego ¿qué es? ¿Cómo se escribe la P? Pi. Entonces, esta es una forma de decirte, bueno, lo que quiero que vean es que si saben la fórmula de los gases ideales, también saben esta. Pero no deben confundir esta P con la P de los gases ideales. O sea, a nivel conceptual son diferentes, pero la fórmula es la misma. Si usted sabe esto, sabe aquello. ¿Ok? Y lo único que le tienen que añadir es este señor que está aquí, que es el I, que hace referencia a lo que, bueno, ya eso hablamos esta mañana. ¿Ok? ¿Hay dudas sobre eso? Sí. ¿Esta presión es absoluta? ¿Esa presión es absoluta? No, es relativa. Es relativa. Gracias. Sí, no, yo diría que es relativa al sistema. Ok. Entonces, ¿esto queda claro? Vamos a hacer un ejercicio para que quede claro cómo se utiliza la fórmula, aunque es bastante sencilla de utilizar. Profe, ese pi es una diferencia del nivel, ¿no, verdad? Ya, vamos a verificar una cosa, permítanme verificar una cosa porque era algo que les quería comentar, porque creo que estoy pensando en otra vez. Fíjense qué pasa. Que creo que acá, vamos a ver lo siguiente. Esta presión osmótica es RT y acá tiene un logaritmo de presiones, sobre una presión acá. Esto yo se lo estoy copiando de esta manera porque es la manera en que los libros de química general lo abordan, pero que sepan que está relacionada con la presión de vapor. Yo estoy pensando en esto que está aquí, ¿ok? A eso es que estoy dando yo respuesta.
a esta presión, a esta diferencia de presión, si ustedes toman un libro de físico-química, que yo se los puedo mandar, van a ver que esta diferencia de presión es a la que yo estoy haciendo referencia. ¿Ok? De todas formas, cuando se lo mande, volvemos a retomar esto. Esto nosotros no lo trabajamos es con aquello que está ahí. Lo trabajamos igualito como si fuesen gases ideales, en cuanto a funcionamiento de la fórmula, pero no confundan una cosa con otra. Esto es una solución y esto es un gas. ¿Ok? Entonces, fíjense. Lo que vamos a ver ahorita. Ok, tenemos un ejercicio por acá para que todo esto quede muy claro. Fíjense, nos dan la presión osmótica y nos dicen que es 30 atmósferas. La temperatura es igual a 25 grados centígrados. R es el mismo R de los gases, 0,0821. ¿Ok? Esto es atmósfera, litro, mol, ¿qué? Toda la menos muy bien, toda la menos. Entonces nos están pidiendo la molaridad, ya te escucho, si se trata de urea. Entonces la molaridad de la urea. Es decir, yo tengo una solución que tiene una presión osmótica, una temperatura, un R, y queremos utilizar esa fórmula para saber cuál es la concentración de esa que está allí presente. ¿Queda claro lo que tenemos que hacer en base a la fórmula? Es decir, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Esto lo podemos saber, pues la idea es determinar esto. Una pregunta por acá. En la ecuación de gases ideales nosotros transformamos la temperatura a Kelvin. Ajá. También la transformaríamos a Kelvin. Aquí también la transformamos a Kelvin porque la unidad nos lo pide. Ahora, en el caso de punto de congelación y el otro no hace falta, porque la misma unidad es en grados centígrados. Pero aquí, fíjate que está Kelvin a la menor. ¿Okay? El funcionamiento es muy parecido a gases ideales. Muy parecido. Ok, entonces tenemos todo esto. ¿Cómo ustedes harían para plantear? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda por acá? No. Ok, tenemos esta fórmula que está aquí. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Me están pidiendo esto. Y de la urea, ¿cuánto vale? 1. Entonces lo voy a quitar de una vez aquí, lo voy a dejar así, pero técnicamente es 1. Perfecto. Entonces, temperatura 25 llevado a Kelvin, ¿cuánto es? 25 grados. 298 y le pueden poner 15. Bien, perfecto. Entonces, lo que tengo aquí es que despejar. Y esto me queda igual a ¿qué? Vamos a hacer ese cálculo, por favor. Fíjense que la presión está en atmósferas, o sea, hay consistencia con las unidades, lo que quiero decir. ¿Cuánto les da? ¿Qué hay aquí? Sería 30 entre 0,0 1,23. Ok, esta es la concentración molar de esa solución que está allí. En el caso en lugar de que fuese urea, si fuese NaCl, ¿qué daría? El doble. ¿Lo ven? Si es NaCl en lugar de urea, esto sería un 2 aquí. Todo lo demás igual. Entonces tendría 2,46. aquí tendría un 2. Entonces tendría la mitad, ¿correcto? O sea, la concentración sería la mitad. ¿Se entiende? O sea, la presión osmótica obviamente sí sería el doble, pero la molaridad cuando despejo simplemente esto va al denominador y me daría el. ¿Se entiende? Esta es la fórmula de operar con esto. Como les digo, les voy a mandar, ya que existe esta duda, cuando todo esto deriva de la presión de vapor. Como cuando esto se relaciona con la presión de vapor, y a partir de ahí, cómo se llega a esto que está acá, para que no vaya a quedar esa duda por esto. Pero eso se estudia a nivel de ya de fisicoquímica, un poco más
O sea, tiene otro objetivo. En ese sentido. Pero todo depende de esa presión de vapor. Chévere. Bueno, ¿hay dudas hasta el momento? Bueno, ya nada más nos queda una propiedad coligativa, que es de hecho la primera, que es de hecho la que lleva a todas, pero la dejé al final porque quiero aclarar algo que hemos hecho hasta el momento de manera, digámoslo así, lo hemos asumido, pero no se ha aclarado. Hasta este momento hemos hablado de que los sólidos son no volátiles, cloruro de sodio, urea, todo esto, ¿ok? Entonces, básicamente la presión depende solo del solvente. Vamos a verlo de la siguiente manera. Si yo tengo acá un recipiente y esto está lleno de un solvente, esto genera un vapor. Siempre y cuando lo que esté aquí, los X, lo que vamos a poner cloruro de sodio, sacarosa, lo que sea, no se volatilice. Porque si se volatiliza, él también va a estar aquí. ¿Eso se entiende? Si nosotros recordamos de gases ideales, la ley de Boyle o Dalton, uno de esos dos, que es la de las presiones parciales. La de Dalton. ¿Sí? Y si hay más, continuamos. Entonces, nosotros estamos asumiendo que el soluto no tiene, entonces toda la presión viene dada por este señor. Esto es lo que hemos estado asumiendo de momento, porque nuestros solutos no se volatilizan. Entonces, toda la presión depende solo del solvente que sí se volatiliza. ¿Ok? Pero puede darse el caso donde el soluto sí se volatiliza. Entonces, vamos a ver la presión de vapor. Vamos a ahora profundizar un poquito sobre la presión de vapor. Vamos a ver casos donde no se volatiliza. Y vamos a tener una noción de qué pasa cuando sí se volatiliza, que lo utilizan ustedes mucho en ingeniería, sobre todo ya cuando tienen que destilar cosas, todo eso, y hay desviaciones de lo que es la ley de Raoul. ¿Ustedes han visto la ley de Raoul en sus otras materias? Bueno, la verán. O sea, es algo que ustedes van a utilizar cuando tengan que calcular, cuando tengan que destilar y todas estas cosas, lo van a necesitar. Ok. Conocimiento, por si... vamos a colocarlo así para... Imaginemos que esto está lleno de mercurio. Esto que está aquí es mercurio. Esto y esto están ahí. ¿Cuál está a mayor presión o están igual presión así como está dibujado? Igual presión. La misma presión que esto está ejerciendo aquí, está ejerciendo aquí. Esto está al mismo nivel. ¿Correcto? ¿Qué pasa si esto está así? ¿Cuál es la presión mayor? ¿Esta o esta? Esta de acá, ¿correcto? Este es mayor, este es más grande, este es más chiquito. Al ejercer más presión, lo mantiene más abajo. Y lo contrario también aplica. O sea, si esto está más abajo, esto está más arriba, esto está lleno de mercurio, esta es la presión más grande. Bien, ¿por qué les digo esto? Si yo tengo un sistema, y esto tiene aquí como un así, esto está lleno de mercurio, yo le coloco acá un solvente, me aseguro de que aquí no haya aire, porque si tenemos aire, este también se puede dilatar. Tiene que estar solo solvente, ¿sí? Aquí hay líquido, vamos a poner solvente y su gas, y su vapor, ¿sí? A medida que yo caliento, ¿qué debería pasar con la presión? Si yo caliento, ¿qué pasa con el vapor? ¿Incrementa el vapor o disminuye? Ok, aquí hay más vapor. ¿Qué pasa aquí? Aumenta la presión. Y eso es correcto. ¿Y cómo se traduce esto en esto? Que aumenta la altura ¿De cuál? ¿De este o de este? de ese. Este aumenta y este disminuye. Sí. Es decir, ocurre algo como esto, por decir algo. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa si sigo aumentando la temperatura? Sí. Esto irá más abajo, obviamente hay que hacerlo para que pues, si cae aquí se va a ir, ¿no? El gas. Pero va a quedar más abajo y este más arriba y así sucesivamente. ¿Se entiende la lógica? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar si yo a este mismo sistema vuelvo a lo inicial? Tengo aquí, dijimos que hasta este punto no estoy calentando. ¿Qué pasa si a ese mismo sistema yo le añado soluto con respecto al primero? Esta altura que está aquí. Vamos a ponerlo como... Vamos a suponer que en el anterior, cuando era solvente solo, llegaba hasta aquí. ¿Se entiende? A la misma temperatura, todas las mismas condiciones, solo que le voy a añadir soluto no volátil. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar? Esta es la inicial.
Cuando caliento baja aquí. Si le añado soluto, debería quedar más abajo, igual aquí o más arriba. Es correcto. ¿Y por qué? Porque tienes que te cuesta menos, o sea, está más desordenado, por así decirlo, Sí. y ahora tienes que generar más calor para que sí se evapore. Exactamente. Para la misma cantidad de calor, tengo menos vapor. Y menos vapor, porque es el descenso de la presión de vapor, tengo menos presión de vapor. Si tengo menos vapor, tengo menos presión. ¿Eso se entiende? Sí, sí, sí. Ok. Esta es la manera, digámoslo así, formal, que pudimos darnos cuenta esto del descenso de presión de vapor. Hacemos este sistema y nos damos cuenta que el mismo solvente, las mismas condiciones, cuando le añadimos el soluto, vemos esa diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dejo este para el final si en principio este es el que determina todos los demás? Porque la mayoría de los que nosotros trabajamos siempre se utiliza con un solvente no volátil. Pero este puede tener aplicaciones con un solvente volátil. Entonces, esa confusión, como que, ¿sabes? Entonces, hasta ahora, todo lo que hemos trabajado es no volátil. ¿Qué pasará si yo añado aquí un solvente que sea volátil? ¿Qué creen ustedes que pasa? Es decir, vamos a... ¿Cómo? Y a medida que se caliente, se va a evaporar también. Él también se evapora. Y eso es una contribución. Exacto. ¿Ok? Entonces, la idea precisamente de esto es que vamos a ver primero un ejercicio cuando sea no volátil y después cuando sea volátil para que vean cómo se generan unas gráficas, que es lo que se conoce como la ley de Raoul. Y con eso se trabaja, y sus desviaciones. ¿Okay? La ley de Raoul tiene unas desviaciones, entonces la idea es que ustedes tengan acá algo general para que cuando ustedes vean, yo me imagino que esto se ve en, no sé, operaciones unitarias, puede ser. ¿Ustedes ven material algo así, como operaciones unitarias? Creo que sí, pero más adelante. Pero más adelante, ok. Bueno, ya lo saben y le dicen a su profesor que ya. Entonces, esa parte es lo que hay que entender de esto, ¿ok? Perfecto. Recuerden una cosa, presión de vapor, ya como definición formal. Vamos ahora sí a definir, porque hemos hablado de presión de vapor, ok. La presión de vapor es la fuerza que ejerce el gas, o el vapor en este caso, las moléculas de vapor, o la fase gaseosa, sobre la líquida, y que está en equilibrio. Ok, la presión de vapor es la fuerza que ejerce. Entonces nosotros hicimos aquí un dibujito. Tenemos esto acá. Entre más vapor tenga yo aquí, más presiono esto. ¿Qué pasa? En mi dispositivo, como es un gas, él expande para todos lados. Yo puedo ver eso también aquí. Y es la forma de medirlo. Por eso lo van a encontrar en milímetros de mercurio, porque lo que se utiliza para ver las diferencias, o se utiliza el mercurio. Entonces puede ver eso, esa diferencia de altura se puede traducir después en presión. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Y la palabra equilibrio aquí es clave. Equilibrio lo que quiere decir es que neto, y aquí es la palabra clave, neto, ya la concentración aquí y aquí no varía, neto. Si nosotros le colocáramos, así, no sé, le ponemos un lazo a esto, a veces vemos que está aquí y a veces vemos que está aquí. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Esta es fase gaseosa y aquí líquido. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y vamos a ponerlo otro color. Por aquí, ¿no? 4. Vamos a poner así y vamos a poner mayor cantidad acá para que no se vaya a confundir. Fíjense una cosa, yo lo digo en un momento, esta es una misma molécula del mismo solvente, solo la estoy identificando, como si le colocara un lazo para ver qué pasa con ella. En un tiempo dado él está en vapor, en otro tiempo pasó aquí y otra de estas está aquí. Neto sigue estando la misma cantidad, aquí y aquí. Entonces sigue habiendo siempre flujo, pero neto sigue estando la misma cantidad, porque aunque esta bajó, otra subió, aquí tengo 4 y aquí sigo teniendo 6. Eso es lo que quiere decir equilibrio dinámico, que ya las concentraciones no varían, pero sigue un movimiento. ¿Ok?
Entonces la forma de identificarlo es así. Todavía no hacemos lazos rojos tan pequeños para ponérselo un átomo, pero sí tenemos isótopos. Entonces los isótopos sí que podemos diferenciarlos. A nivel electrónico se comportan igual, pero a nivel atómico no. Entonces yo puedo decir, mira, él a veces está aquí, a veces está aquí. Y esa es la manera que nos hemos dado cuenta que eso sigue. ¿Ok? ¿Se entiende? Chévere. En equilibrio químico volvemos a esto. Esto es un equilibrio de tipo físico. Porque, o sea, es un cambio de fase, no hay una reacción como tal. ¿Esto se entiende entonces, muchachos? Ya para ir para los ejercicios. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? 2:30. En media hora hacemos los ejercicios y estamos listos. ¿Alguien entendiendo? ¿Esto se entiende? Sí. Ok. Como les digo, les dejo esto para el final. Porque cuando ustedes vean la ley de Raoul, y vamos a colocarla por aquí, otra cosa que necesitamos saber, que quizás no la hemos visto. Ya con esto que necesitamos saber, ya lo demás empezamos con la ley de Raoul y vamos fácil, porque todo se entiende. Otra cosa que hay que saber, que la fracción molar de A es igual a los moles de A sobre los moles de A más los moles de B. Siempre y cuando esto sea una mezcla binaria. ¿Ok? Si esto fuese que hay 3 constituyentes, bueno, coloco NC y así sucesivamente. Pero generalmente se trabaja de 2. Esto es una fracción molar. ¿Cómo se calcula moles? Masa sobre peso molecular. O sea, ahí no hay mayor cosa. Entonces, esto lo vamos a necesitar para utilizar la ley de Raoul, y que es la última y primera propiedad coligativa de este tema. Entonces, vamos a ponerlo en la siguiente forma. Si recuerdan, en la pizarra, cuando yo les copié aquí las propiedades coligativas, yo les dije lo siguiente, vamos a ponerlo, lo puse con 1, lo voy aquí a poner con A, pero es lo mismo. Les dije esto, y realmente lo que les escribí en la pizarra fue esto. Esto fue lo que les escribí inicialmente. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cuándo aquí es un 2 o una B. Ya lo vamos a ver, porque lo escribí inicialmente y les dije, oye, mira, aquí me equivoqué y lo volví a escribir. Porque van a ver que aquí puede ir un 2, la del otro, pero quiero que lo vean. Esto es lo que les quiere decir. Cuando aplicábamos esto de acá, que decíamos que PA más PB, me dijeron que este era Dalton, ¿no? Voy. No, de Dalton. Ok. Chévere. Entonces, estos que están aquí es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les quiere decir esto? Que la presión de vapor del líquido puro a esa temperatura, que eso está tabulado, es esta que está aquí. Y dependiendo de la cantidad de esas partículas que estén ahí presentes, va a existir esa presión. Vamos a verlo gráficamente. Si yo soy puro líquido, otra cosa que hay que saber, que quizá es intuitivo, pero por si no lo es igual a 1 para una mezcla binaria. ¿Sí? O sea, la sumatoria de los dos, esta fracción molar va a dar un número entre 0 y 1. El complementario debe llegar a ese 1. Pareció como el porcentaje, en ese sentido, pero no es lo mismo, pero parecía en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la fracción molar del solvente si solo hay solvente? ¿Cuánto es el valor de X? ¿Eso se entendió la pregunta? Vamos a hacerlo así. Si esto es, vamos a suponer que el solvente es A, y solo hay A, quiere decir que esto es así. ¿Cuánto vale eso? 1. 1. Ok, entonces voy a volver a escribir esto aquí. Si esto vale 1, lo que me está diciendo, mira, la presión del líquido puro es igual a tu presión. Pues es puro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Cuando eso empieza a disminuir, empieza la disminución del punto de la presión de vapor. Entre más chiquito sea esto, quiere decir que tengo más soluto, que es el que lo complementa. Entonces, entre más soluto, más descenso. ¿Se entiende? Vamos a ver si tengo por acá un ejercicio que podamos aplicarlo directamente para que se vea más claro. Ok, sí, tengo uno por ahí. Entonces vamos a hacerlo con esto que está acá. ¿Hay dudas con respecto a esto, muchachos? Recuerden que aquí les estoy haciendo la acotación de que se trata de una muestra binaria. Si existiesen más constituyentes, tienen que ir acá. ¿Ok? Yo puedo calcular análogamente, si yo quiero calcular
XB va a ser igual a NB sobre NA más NB. Y así sucesivamente. ¿Esto queda claro? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo funciona esta fórmula hasta este punto y después vamos a hacer una transformación que también nos es útil. Datos. Tenemos de soluto, masa de soluto, 50 gramos de glucosa. Tenemos masa de solvente, que es 150 gramos de agua. La presión, generalmente cuando es líquido puro se le coloca esto aquí así, ¿ok? Para que ya cuando lo vean es eso. La presión de vapor del líquido puro es 23,76 milímetros de mercurio a la temperatura de trabajo que es 25 grados. ¿Ok? Y nos están pidiendo que calculen la presión de vapor, la presión, voy a ponerlo aquí, de la solución resultante. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Vamos a ver si entendemos el ejercicio. Tengo 50 gramos de glucosa, tengo 150 gramos de agua. Tengo como dato tabulado la presión del agua, vamos a ponerle aquí momentáneamente, pero aquí tenemos que saber ya que es del solvente. ¿Okay? Pura, si no tuviese la glucosa, es esta que está aquí. La temperatura de 25 grados, que complementa para que sepas que esto es a esta temperatura. Si sube la temperatura, esto cambia. Y nos están pidiendo el P de la solución. ¿Cómo ustedes abordarían con lo que hemos visto esa parte que está allí? ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? ¿Qué es lo primero que tendríamos que calcular? Vamos a refrescar la forma. Tenemos esto aquí así. Por este señor que está acá. Si lo queremos ver de la siguiente manera, podemos poner solvente igual a X de solvente por este de solvente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la I también va en esa fórmula. La I, gracias por la pregunta, la respuesta corta es sí, porque las propiedades coligativas dependen siempre del número de partículas. Solo que cuando tú lo colocas, si lo vemos aquí en la fórmula, iría aquí un I y aquí un I. Generalmente esto es tan grande que esto resulta despreciable. Entonces, generalmente lo que queda en la fórmula es de este estilo. Y esto es igual a XA sobre I, que multiplica lo que viene acá. Pero formalmente, si ya esta no lo podemos hacer, bueno, yo diría que si ya no lo podemos hacer, no lo suficientemente diluida, que es una de las condiciones. Pero si aún así lo queremos utilizar, tenemos que ser consistentes con esto que está aquí. Porque recuerden que en propiedades coligativas, aquí es la cantidad de partículas. Y si tengo, por ejemplo, cloruro de sodio, aquí tiene este factor. Se van a dar cuenta que los ejercicios generalmente, de este tipo de ejercicios, le ponen glucosa. O sea, le ponen con un I igual a 1. Y en los libros, primero te trabajan los no electrolíticos y después en los electrolíticos te ponen las otras 3, tratando de saltar como esta parte, ¿no? Porque esto, bueno, puede llegar a complicar. No es, pero, o sea, dando respuesta a tu pregunta, es esto lo que va a pasar. Se puede aproximar a esto y esto se puede aproximar a esto que está aquí con una I aquí. ¿Sí? Pero estamos trabajando con glucosa. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? P solvente. No, P solución, perdón. P de solución. Que fíjense que acá, cuando estamos hablando de este solvente, si aquí ya estamos teniendo, es decir, esto va a ser diferente de 1, ¿correcto? Sí. Entonces, esto nos están pidiendo realmente es esto que está acá. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo para que no nos confundamos. Aquí, solución. ¿Por qué es la solución? Bueno, porque ya tiene solvente y si aquí hay algo diferente de 1 es porque hay analito. Y si es analito, esto ya es una P de solución. Porque es solvente más ese soluto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Cómo calculo esto que está aquí? Voy a poner aquí G de solvente. ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Qué nos dice la fórmula? Los moles Moles de solvente. Mole de solvente entre los moles de solvente.
Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que calcular para poder hacer el cálculo? ¿Cómo podemos calcular los moles de soluto? Vamos a ver si les puedo dar por acá el peso molecular porque no lo tengo. Ok. De la glucosa es 180 gramos mol. 180,16, perdón. 180,16 gramos mol es el peso de la glucosa. ¿Y cuál es el peso molecular del agua? 18. Se ve clarito, ¿no? 2 de acá, estos 2 y 16, 18. 18 gramos sobre. Perfecto. ¿Cómo calculamos entonces los disolutos? Que en este caso le voy a poner nombre glucosa. ¿Cuál es la masa de glucosa? 50 gramos. ¿Cuál es el peso molecular? 180. ¿Cuánto da eso? 186. 16, gracias. ¿Cuánto da esto? 0,28. 0,28. Sí. 0,28. Noten que esto, en este caso, es moles. Les iba a hablar sobre que la fracción molar es adimensional. ¿Okay? Perfecto. Ahora, ¿cómo calcularían los moles de solvente? Lo mismo. O sea, un procedimiento. Ajá, ¿qué sería? 150. 150 gramos de agua sobre 18 gramos. 18 gramos sobre mol. ¿Y eso cuánto da? 8,3. 8,3. Entonces, a esto era lo que me refería cuando les estaba... Vamos a poner aquí 8,3. Moles. A esto es que me refiero con la aproximación que muchas veces se hace. 8,3 con respecto a esto es bastante grande. Entonces, cuando tú le sumes esto aquí, hagas esta suma, prácticamente te queda igual. Cuando están muy diluidas. ¿Eso se entiende? O sea, a 8 yo le sumo 0, esto me va a quedar 8,6. Entonces no es tanto y muchas veces se hace esa aproximación. ¿Okay? Relacionada a la pregunta que me hicieron inicialmente. Perfecto. Entonces ahora ya teniendo esto, ¿qué necesito calcular? ¿Cuál? Esto ya tengo todo allí, ¿no? Ajá, ¿qué voy a colocar aquí arriba? 8,3. 8,3 sobre... ¿Sobre qué? 8,58. Vale, la suma de... Ok, lo vamos a colocar así para que les quede claro de dónde viene. 0,28. Ok, perfecto. ¿Y eso cuánto da esa relación? Sumo esto y esto entre esto. $0,96. 0,96. Si X, que es esa fracción molar, va de 0 a 1, ¿esto es cuánto más o menos en porcentaje? 96%. Exacto, o sea que tengo 96% de solvente y un 4% de soluto, para que tengan la proporción. Entonces aquí, yo lo que estoy diciendo es, bueno, si estuvieses puro eres esto porque sería el 100% o 1, el equivalente a 1 aquí. Ahora vas a trabajar como si fuese 0,96% ese solvente. Y vamos a ver cómo eso influye en tu presión. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, sustituimos 0,96 que lo acabamos de calcular aquí y esto nos lo da el ejercicio que es 23,7 milímetros de mercurio. Obviamente, si no me dice que lo quieren en atmósfera, esto simplemente me da un resultado en atmósfera. Perfectamente vale. Si me lo piden en atmósfera, lo transformo. Entonces, ¿cuánto da esto? 24,72. Ya, que aquí desordené como un poco. Nada más que tienen los videos. Tienen aquí así. Vamos a borrar esto que está aquí. Queda claro que estábamos buscando todo esto porque necesitamos este valor y ahora vamos a hacer este cálculo. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿cuánto es el P de solución? 22,92 milímetros de mercurio. Esto es menor que esto. 23,76 es mayor que 22,92. Sí. Es decir, que el líquido puro tiene una presión de vapor mayor a la de la solución. ¿Eso concuerda con lo que estamos buscando? Entonces, esta es la presión que tiene. Si nos piden la diferencia, ¿qué haríamos? Restamos el mayor menos el menor y esa es la diferencia en esa disminución. Disminuyó 0,2 milímetros de mercurio. Esta es la presión a la que llegó cuando yo lo mido en el equipo.
la presión que va a medir es eso. Ahora, cuando yo mida la diferencia del inicial menos lo final, ahí sí sería diferencia, pero en este caso estoy midiendo este valor. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esto se los menciono porque, y ya que estamos hablando de diferencia, vamos a borrar aquí para que tenga chance de copiar. Y ahora tenemos, chicos, ok, ya con esto que está aquí, estamos listos. Ok, ¿por qué mi equivocación cuando copié la primera que les comenté? Porque la fórmula que más se utiliza es esta que voy a poner aquí. ¿Estamos de acuerdo que esto puede ser reescrito de esta manera? 1 menos xb. Si es binario, obviamente. Sí. Que esto es igual a esto. Sí. Yo puedo aplicar aquí distributiva y tengo esto que está acá. ¿Correcto? Puedo despejar esto para acá y traerme esto para acá. O sea, vamos a ponerlo así. XB y esto lo puedo escribir como un delta P directamente. Esta fórmula es más útil porque generalmente nos interesa la composición del soluto, pero si no lo podemos recalcular, ¿ok? Entonces, ¿esto se entiende? Esto sería siendo A el solvente y B el soluto. Entonces, ¿qué les quiero hacer ver con esto? Y reescrito como tal, muchas veces lo escriben así, es lo mismo. Sería, si esto es x1, acá, así. Esto es lo que les quiero hacer ver, que la diferencia de esas presiones, fíjense que es lo mismo que hemos venido trabajando, va a ser aquí. Entonces, por eso la confusión. Cuando trabajas con el delta P, esto se puede transformar así en esto que está acá. Cuando hagan los ejercicios, van a ver que esto aplica. ¿Ok? En todo esto que hemos estado haciendo, hemos asumido que el solvente es no volátil. Cuando el solvente es volátil, también aplica esto que está aquí. Ya con esto es un comentario y terminamos por hoy. Hasta aquí, ¿esta es la de Dalton o la de Boyle? La de Boyle. La de Dalton, muy bien. Entonces, acá, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. No estaría haciendo nada nuevo. ¿Correcto? Porque ahora, si tengo uno volátil, soluto volátil, en el anterior era como que esto no existía, porque técnicamente al no ser volátil, esto es cero. Si esto es cero, esto me lo anula. ¿Okay? Pero en este caso, si ya es volátil, aplica esto que está aquí. ¿Por qué les comento esto? Cuando ustedes vean la ley de Raoul, van a ver gráficas de este estilo. Fíjense, cuando yo tengo solvente, vamos a tener aquí la composición, aquí vamos a tener la presión, y van a ver gráficas de este estilo así. Y van a tener un P total de esta manera. Entonces, P total, esto que está aquí, y van a ir viendo cómo este sería el soluto. Nosotros el soluto lo estamos llamando B, ¿no? Aquí. O sea, por ejemplo, PB y aquí PA. A medida que la fracción se va acercando a 1, vamos a ponerle aquí, esto es un 1 y esto es 0. Ocurre esto que está acá en condiciones ideales. En condiciones ideales quiere decir que tanto el soluto como el solvente son tan parecidos, en este caso tenemos benceno y tolueno, que las interacciones entre ellos no difieren. O sea, un benceno con interacción con otro benceno es casi igual a un benceno interactuando con un tolueno. Entonces aquí no hay mayores diferencias. Cuando esto ocurre, esto aplica. ¿Se entiende? Recapitulo. Cuando yo tengo un soluto volátil, aporta a la presión total, que antes no pasaba. Si ese soluto volátil es parecido o a nivel de interacciones es similar, va a haber un comportamiento ideal de la ley de Raoul, que es precisamente esto que hemos estado trabajando. Y la presión total va a ser una suma en base a sus fracciones. Cuando hay más de uno, hay menos del otro.
Entonces esas presiones van a ir variando de esta manera. Pero cuando eso no sea así, van a haber desviaciones de este tipo. Por ejemplo, en lugar de tener algo así, vamos a tener como una barriga. Y en lugar de tener algo así, vamos a tener como un... ¿Ok? Esto ya es para, como les digo, para cerrar el comentario. Lo que quiero es que vean la idea de dónde viene esto, porque muchas veces en las guías, cuando lo leen, lo van a ver, dicen, oye, no entiendo dónde sale esto. Viene de esto que está acá, y precisamente tiene que ver con las interacciones. Si las interacciones son iguales o no difieren entre ellos, vamos a llamar interacción AB, AA, AB, BB, son iguales o muy parecidas, entonces es comportamiento ideal, comportamiento ideal. Y aplica la ley de Raoult tal cual. Si por otra parte existen interacciones distintas, y en este caso, por ejemplo, para la de la barriga, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo así. Cuando las interacciones entre A y B, es decir, entre ellos, es menor a la de A con A y a la de B con B, ocurre esto que está aquí. ¿Cómo se interpreta esto? Que si estas interacciones son mayores, básicamente van a preferir en un momento dado pasar al vapor que interactuar con la otra de B. Esto se va a entender más cuando hagan ejercicio, ¿okay? Y de hecho son pocos de estos los que se toman. Y en este caso, cuando las interacciones de A con B son mayores a las de A con A y B con B, se genera esto que está aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este solvente, en lugar de pasar al vapor, prefiere interactuar con el que tiene al lado y se queda en solución. Entonces, por eso, esa presión es menor a la ideal esperada. Ya la hora, la cosa, ya esto es como un poquito denso, pero digámoslo así, con los videos que les mandé, que ya les mandé la semana pasada, con la guía de ejercicios, ya todo esto va a cerrar. Yo lo que quería era que ustedes se llevaran esta perspectiva y que tengan en cuenta que es importante saber cuándo es un electrolito y no un electrolito. Ya son las mismas fórmulas, ya tenemos una noción de por dónde, cuándo saber cómo va a ser ese valor de I y cómo las propiedades coligativas van variando dependiendo del tipo de soluto en cuanto a su composición, en cuanto a la cantidad que hay, pero no a quién es. O sea, que no depende de quién es el que como tal, sino el número de partículas. Y bueno, no sé si hay alguna duda de momento. Hay que practicar, obviamente. O sea, esto es como que, ok, ya tengo todo así, pero hay que empezar a practicar. ¿Dónde vienen las dificultades en esta parte al momento del examen? Que tienen que manejar muy bien la parte matemática. O sea, saber despejar cosas y todo esto, porque van a tener que hacer correlaciones y cositas así, que bueno, si no las manejan, se complica. Pero realmente esta es la parte teórica y yo los invito a que lo asocien con estos experimentos cuando tengan dudas. Cuando yo tenía la berenjena, salía el agua, ok, ¿dónde estaba el agua? Bueno, en la berenjena. Entonces cuando hay una sal fuera, ¿qué pasa? Entonces eso es hipertónico. Entonces eso te permite enlazar cuando se te olvida. ¿Okay? Esa es la idea de estos como ensayos para que ustedes tengan esa noción como tal. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 3 de la tarde. 2 y 50, bueno, perfecto. Entonces, bueno, estamos listos por acá. ¿Hay alguna duda al respecto? Chévere. Nos vemos, ya que están todos acá, última cosa, con respecto a los exámenes. Nosotros vamos a presentar, en principio, ya no presentamos el lunes porque necesitamos, o sea, toda la semana que viene, el miércoles y el otro lunes vamos a ver cinética. Esas dos clases. Presentaríamos el miércoles de la semana que viene. Ahorita que están todos, yo les voy a mandar una encuesta por WhatsApp para ver dónde ustedes pueden llegar a presentar y van a marcar lo que no puedes. Es decir, que si yo no puedo una de esas fechas, las marco todas las que no puedo. La que quede vacía es la que todos pueden y entonces es más fácil saber qué es lo que vamos a hacer. Yo les indico para que no se vayan a enredar, eso es fácil. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos el miércoles. No, para la semana 30.